Buenos días desde Perú, a nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al quinto día del Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana, derechos humanos en el ámbito del trabajo. Agradecemos la participación de todos los expositores y la dirección académica del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos pase al panel 22 titulado Compliance y protección del trabajador desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Existe una obligación de vigilancia de la empresa? Agradecemos la participación de los doctores Estrella del Valle Calzada, Pilar Bartar Fillol, Juan Federico Jiménez Mayor y Paulette Beriswil Banciela. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Paulette Beriswil Banciela, quien nos hará el honor de moderar el panel. La profesora Paulette es doctor IUR y máster en Derecho de la Universidad de Zúrich, Suiza. Su tesis doctoral fue en Historia del Derecho Internacional Latinoamericano, en la que se tituló Hispanic America's Juris, The Seeds of Modern International Law, 1790-1826. Es además abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha ejercido la profesión en el ámbito de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, destacando su participación como asesora legal en la Convención Constitucional de Chile, de la representante del pueblo de Cauescar, además de experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., en la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, como en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en Heidelberg. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero que todo, darle las gracias también a la Academia Peruana de Derecho por esta gran organización y esta convocatoria que ya estamos hoy día en el quinto y último día de este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo. Espero que vamos a ir cerrando, me imagino este día será el día más bien de las conclusiones, así que estoy muy honrada de que estamos llevando este panel y especialmente darle las gracias al doctor Jorge Luis Collantes González, quien ha tenido la amable delicadeza de invitarnos y convocarnos a este evento tan importante. Para abrir nuestro panel, quiero darle la palabra a Estrella del Valle Calzada, quien es investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y además es profesora doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. El tema que Estrella nos va a presentar se refiere a los avances del cumplimiento normativo empresarial desde un análisis del marco jurídico. Muchas gracias, Estrella, te doy la palabra. Vale, muy buenas tardes, muy buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Yo tengo que comenzar también, no hay otra manera, agradeciendo la invitación al profesor Collantes y también a todo su equipo, porque verdaderamente para mí es un auténtico placer poder compartir este espacio virtual con los ponentes que me acompañan en esta mesa, con su moderadora y también con todas las personas asistentes. Y también quería aprovechar pues, muy sinceramente para felicitarles por la fantástica y necesaria iniciativa y también por el éxito que sé que está recogiendo a lo largo de toda esta semana. Bueno, dicho esto, yo voy a tratar de ajustar al máximo el tiempo de mi intervención para que podamos tener un espacio final para la discusión, para el debate, que creo que sin duda puede ser del máximo interés en una temática como esta. La finalidad de mi intervención será tratar de ofrecerles algunas ideas respecto al surgimiento de las obligaciones empresariales de compliance y también una panorámica del marco normativo actual. Pero tenemos muy poco tiempo para abordar esta cuestión, por lo que ya les anuncio que habrá muchas cuestiones que se queden únicamente apuntadas, quizás pues espero que algunas de ellas podamos profundizar en el debate. Yo me centraré fundamentalmente en el contexto europeo, por la gran producción normativa en la que este contexto está inmerso a la fecha, pero también porque tendremos la enorme fortuna de que pues, Juan Federico Jiménez abordará después la perspectiva regional americana. Hay tres conceptos que les quiero introducir. Son estos: responsabilidad social corporativa, compliance y diligencia de vida empresarial en materia de derechos humanos, cuestiones conectadas, pero también obviamente con ámbitos propios de desarrollo y de trabajo. Comienzo contextualizando cómo las empresas en las últimas décadas se han visto obligadas a integrar en su lenguaje y en sus políticas conceptos como el de responsabilidad social corporativa. Estoy convencida de que no es nada nuevo para ustedes, es un concepto amplio que tiene que ver muy a grandes rasgos con ese compromiso de las empresas de generar
un impacto positivo, al menos no negativo, en el ámbito en el que desarrollan su actividad. Hasta aquí hablamos esencialmente de compromisos empresariales, de políticas que acompañan esa pues, buena imagen, ese buen hacer empresarial, pero conecto esta idea con otro concepto esencial que también da pues, centro, ¿no?, de un modo u otro en nuestro panel, que es el de cumplimiento normativo. Y para ello pues, saltamos del ámbito de los compromisos al ámbito jurídico o al ámbito de exigibilidad jurídica. Bien, sabemos que bueno, podemos referir al compliance también muy a grandes rasgos como ese conjunto de acciones o de procesos que tienen como objetivo garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y las regulaciones que pudieran ser aplicables a su actividad. Esto denota una finalidad claramente preventiva, tanto desde el punto de vista de evitar esos daños reputacionales como también pues, penas o sanciones, ¿no?, sirviendo como incluso una posible eximente de responsabilidad. Suele afirmarse que este concepto de compliance pues, nació en Estados Unidos en torno a los años 70 y sobre todo vinculado a casos de corrupción. Obviamente no voy a entrar en su evolución progresiva, pero sí quería señalarles que en España se implantó en el lenguaje empresarial desde la reforma del Código Penal en el año 2010, incorporando ese artículo 31 bis por medio del que se atribuía una posible responsabilidad penal a las personas jurídicas. En España el catálogo de delitos por los que puede ser responsable una persona jurídica van desde delitos económicos como la estafa, el cohecho, la malversación, hasta otros como la trata de seres humanos, la prostitución forzada o incluso el terrorismo. En todo caso, creo que el elemento que ha hecho florecer el desarrollo de estos programas de cumplimiento normativo se encuentra en ese mismo artículo 31 bis, que determina la posible exención de responsabilidad en el caso de que la persona jurídica haya llevado a cabo mecanismos y medidas de control o de prevención de esos delitos. Con todo, pues obviamente a la fecha este cumplimiento normativo se extiende mucho más allá del ámbito puramente penal, pero quería marcarlo como un ejemplo de ello. Bien, si en el ámbito intrínsecamente nacional, que es donde he comenzado la intervención, es donde tenemos algunos mecanismos de control más eficientes, el verdadero problema viene en el seguimiento de la actividad empresarial transnacional, ¿no? Es un hecho que la actividad empresarial escapa en muchas ocasiones de los efectos territoriales de las normas y es desde este ámbito internacional desde donde solo nos llegan unos principios voluntarios, ese soft law. Estas herramientas de soft law obviamente pues se vuelven totalmente insuficientes cuando las vulneraciones de derechos se suceden en esos últimos escalones de las cadenas de valor, que además se suelen relacionar pues, con países con legislaciones más laxas o incluso ausentes de medidas específicas de protección. Y junto a ello, además, pues de gravísimos déficits en el acceso a la justicia que conducen y siguen conduciendo de forma perpetua a situaciones de impunidad corporativa. Un caso paradigmático que estoy convencida que les puede ir viniendo a la cabeza es el de Rana Plaza y al final no deja de ser uno de tantísimos. Es frente a estas situaciones que he tratado de mencionarles cuando comienzan a surgir nuevas iniciativas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como son los tan conocidos por todas y por todos esos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Como bien sabemos, estos principios trataron de dar un paso más allá, estableciendo ese triple pilar, el deber de los estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y también la garantía del acceso de las víctimas a la reparación. Este análisis tan sucinto que pretendo hacerles en este espacio, y estos efectos sí que creo que es importante señalarlo, parte irremediablemente de la asunción de que las actividades de las empresas pueden tener un impacto prácticamente sobre todo el espectro de derechos humanos internacionalmente reconocidos y que la responsabilidad de respetar se constituye también a raíz de lo marcado por estas directrices como una norma de conducta mundial que debe ser aplicada a todas las empresas con independencia de dónde operen, ¿no? Utilizando quizás otras palabras, con independencia, diríamos, de esas estructuras empresariales laberínticas que hayan podido utilizar para evitar ser sometidas a la exigencia del derecho y de la justicia. Son muchísimas las críticas que ha recibido este documento, no entraré en ellas obviamente por falta de tiempo, pero creo que tampoco puede negarse que se ha convertido en un documento que ha avivado el auge de normas, el auge normativo en esta temática, como después trataré de apuntarles. Bien, junto con concretar este deber de las empresas de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, me detengo especialmente en que el documento reconoció por primera vez un concepto novedoso, aunque también en parte conocido, veremos por qué, que es ese concepto de diligencia debida en derechos humanos, el tercero de los conceptos que aquí le señalo. Su particularidad es que toma un concepto más propio del ámbito empresarial, un concepto conocido, un concepto perteneciente a ese lenguaje corporativo, pero reorientándolo a los derechos humanos con carácter general. A grandes rasgos, los propios principios nos dicen que esta diligencia debida consiste en un proceso para identificar, prevenir, mitigar, responder frente a los impactos adversos, reales o potenciales, nos señala, de las actividades empresariales
en los derechos humanos. Es un concepto que claramente nos conduce también a ese compliance, en tanto proceso de gestión, mitigación de riesgo, nos vuelve a esa idea del estándar de conducta adecuada, de ese deber de cuidado. Pero quiero darles un paso más allá. A ver, ahí está. Disculpen, casi me cronometro los tiempos. Disculpen. Decía que les voy a dar vamos a intentar ir un paso más allá. A raíz de estos principios rectores, muchos cambios comenzaron a producirse en el panorama normativo y les señalo, por ejemplo, la reorientación de documentos como la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT, que fue modificada precisamente en el año 2017 para tratar de alinearse con estos principios rectores. Y otro paso podríamos dar, o casi a lo mejor en este caso hablamos de un pequeño salto, el salto desde las normas o principios de soft law al hard law, al derecho vinculante. Y para este salto, ya un salto cualitativo, creo que debemos destacar a la Unión Europea y a los países que lo integran como especialmente pioneros en la cuestión. Vamos a tratar de aproximarnos a esta panorámica normativa de la Unión Europea con estas tres categorías no estancas, estas que tienen aquí. Por un lado, normas que imponen deberes de información, entre las que les señalo, entre otras, ya les digo, es una categoría y un listado no exhaustivo, pues la reciente Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad. Una segunda categoría que podría tener que ver con esas normas que restringen la entrada al mercado de la Unión de determinados productos vinculados a vulneraciones de derechos, como podría ser ese reglamento en ciernes todavía por el que se prohíben los productos realizados con trabajo forzoso, que está a la espera de esa aprobación por parte del Consejo, o una tercera categoría, que en este caso ya no sería de carácter general, sino sectorial, para determinadas actividades, que lo que hace es imponer obligaciones de debida diligencia, incluso en algunos casos restricciones al mercado europeo, y les señalo ahí el reglamento sobre la deforestación o el reglamento sobre minerales en conflicto. Como ven, creo que, como les adelantaba también, es un momento de gran producción normativa en el ámbito de la Unión Europea que está afectando al comportamiento empresarial y lo hace también con efectos transnacionales, en tanto bien se pretenden ampliar las obligaciones de diligencia debida a toda la cadena de valor o se ejercen directamente efectos en esa prohibición de importaciones al mercado de la Unión Europea. Pero me queda la joya de la corona, diríamos, y ella es a la que le voy a dedicar los 2 últimos minutos. Es esta diligencia sobre directiva sobre diligencia de vida empresarial en materia de sostenibilidad. Sobre esta norma únicamente quería destacarles algunos elementos que considero especialmente relevantes. El primero tiene que ver con el momento político en el que se aprobó, ¿no? Como saben, la idea de trabajar en su negociación surgió al hilo de que ya hubieran aparecido leyes de diligencia de vida general en materia de derechos humanos en otros países de la Unión Europea. En este mapa ven un poco las iniciativas que existían con carácter previo a esta negociación. Francia, ¿no? Como saben, en el año 2017 se convirtió en ese país pionero en incorporar unas obligaciones que, si bien derivaban de los principios rectores, pasaron a incorporarlas como obligaciones jurídicas vinculantes, tanto para empresas francesas con actividad dentro o fuera del país, como también para empresas extranjeras que desarrollaron su actividad en Francia y, además, incluyendo a toda la cadena de valor en dichos deberes. A esta norma francesa le siguieron otros procesos legislativos en países de la Unión Europea con mayor o menor éxito. Les destaco también el caso alemán, en el que se logró aprobar esa ley alemana de debida diligencia corporativa en la cadena de suministro, o, en sentido contrario, el caso español, en el que se iniciaron las negociaciones pero fueron frustradas a raíz de la convocatoria de elecciones. En todo caso, a raíz de estos procesos de carácter nacional, la Comisión decidió, como saben, iniciar esta iniciativa o plantear esta iniciativa normativa en febrero del año 2022, que logró su aprobación final en junio de este año. Eso sí, pues tras largos, arduos procesos de negociación, con muchos sustos, muchos cambios de rumbo y también con numerosas y realmente importantes cesiones respecto a las propuestas iniciales. Indicarles también que esta misma directiva incorpora un anexo con un listado de instrumentos jurídicos internacionales que las empresas que se encuentran bajo su ámbito de aplicación deben asegurar. Entre ellos, obviamente, se encuentran los derechos laborales y, en particular, se mencionan los convenios básicos y fundamentales de la OIT con una referencia listada. Sabemos también que a la fecha estamos inmersos en ese proceso de transposición de la directiva. Los Estados tienen hasta julio de 2026 para dedicarse a ello, para, entre otras cuestiones, pues adaptar esa directiva al contexto normativo propio, a la situación normativa propia. Pero bueno, en definitiva creo que, y obviamente a la espera de estas transposiciones, lo que nos puede dejar claro es que los sistemas de cumplimiento normativo, los sistemas de compliance tendrán que ajustarse a estos nuevos requerimientos y a las nuevas normas de todos aquellos estados en los que quieran operar. En tanto, pues hablamos de directiva y no de reglamento y esto también puede generar ciertas disonancias.
Sí destaco pues, uno de los cambios más importantes que va a traer esta norma, como es la ampliación de las obligaciones de diligencia de vida a filiales y a otras empresas o socios comerciales que integren esa cadena de valor de forma estable. Y bueno, de un modo u otro creo que esto comienza a trazar una prueba, diríamos, de conexión empresarial, una prueba de una capacidad de control que puede ser de grandísimo interés en términos de responsabilidad civil extracontractual en caso de daños y ya, bueno, me estoy yendo a otros temas, pero creo que es importante también señalarlo. Finalizaría aquí esta primera parte de mi intervención, esperando haber podido trazar un poco esa panorámica normativa europea de forma más o menos clara. Y bueno, sí que quería únicamente remarcar para finalizar bueno, que pese a las múltiples críticas en las que podamos quizás entrar después en el debate y el larguísimo camino por recorrer, creo que la actividad normativa de la Unión Europea, ya les decía que me estoy centrando especialmente en este contexto regional, empieza a generar un cambio en el lenguaje y en la práctica jurídica, no solo europea, pese a que el foco normativo es Europa, sino con capacidad de incidencia transnacional. Hablamos o pasamos de unos compromisos empresariales de impunidad, avanzando hacia lo que pretendemos que sean ciertas obligaciones jurídicas e incipientes mecanismos de control. Y esto, y bueno, al final creo que en un espacio como este también debe decirse, responde al trabajo constante, a la reivindicación constante de muchos colectivos, de la sociedad civil y de la academia. Y lo dicho, dejaría aquí mi intervención y muy agradecida por el espacio. Muchas gracias, Estrella, por tu presentación y por introducirnos de manera tan brillante en esta temática que tiene muchas aristas, muchas perspectivas, muchas capas también, como dicen layers en el fondo de carácter nacional, internacional, regional, europeo. Vamos a guardar las preguntas para la próxima ronda. Antes que eso, le vamos a dar la palabra a Pilar Baltar Filol, quien es profesora asociada de SADE Business School y colaboradora en compliance, además, compliance laboral de la Universidad de Oliva, CEU. Especialmente es abogada por más de 18 años en un estudio jurídico dedicado al sector empresarial en materia laboral y especialista en el tema del compliance laboral, asesorando los procesos de investigación y de auditoría. El tema que nos va a presentar Pilar el día de hoy es la empresa como garante de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, algunos problemas prácticos en la aplicación de la Directiva Comunitaria de Protección al Alertador, en inglés más bien conocido como el whistleblowing. Muchas gracias, Pilar, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Paulette, y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor ya estar con ponentes de este nivel. Ya lo ha demostrado Estrella con su clarísima exposición y su gran presentación, además, porque estaba lleno de determinadas links a dar, de enlaces que desde luego vamos a estudiar porque dará mucho que hablar. A ver, yo voy a intentar, justamente aprovechando de ser abogada en ejercicio, a acercar a determinadas problemáticas que estoy viendo tanto yo como especialista en derecho laboral e internacional dentro de la Unión Europea, como otros compañeros de otras jurisdicciones, ¿no? Nos pedíais ese análisis un poco que teníamos en Europa. ¿Cuál es el malestar y cuáles los problemas prácticos que se están teniendo un poco derivado de la transposición de forma irregular que se está haciendo de forma nacional por los diferentes países de la Unión Europea, porque evidentemente las transposiciones van a ritmos diferentes, a tiempos diferentes, con contenidos diferentes, porque ya sabéis todos que las transposiciones dan cierto margen evidentemente al Estado Nacional, que es soberano en cuanto a la transposición de la norma, con el añadido, ¿no?, de esa diligencia debida en las empresas como cómo se está adaptando y llevando a cabo, ¿no? Un poco evidentemente el margen del que estamos hablando, el marco es el tema de la directiva Whistleblowing, la 2019-1937, del 23 de octubre de protección del alertador, ¿no? Que un poco va ligado ahora con todo de la directiva de diligencia debida, que es un paso más, vamos avanzando. Por suerte en Europa, como bien dice Estrella, estamos siendo pioneros en todo el desarrollo de estas materias, que lo que hacen, y este es el gran cambio, ¿no?, de mentalidad que está habiendo, que es que el Estado
es un garante del cumplimiento, ¿no? De que se garanticen los derechos humanos de las personas trabajadoras, pero esa obligación se está trasladando al seno de la empresa. Y de ahí, evidentemente, lo que decía Estrella de la traslación de la diligencia debida. Por lo tanto, el gran cambio es que ahora la empresa es el sujeto responsable en garantizar la ejecución de determinadas garantías para, evidentemente, cumplimiento de las obligaciones y deberes en el entorno laboral con un impacto en derechos humanos, porque el derecho laboral, evidentemente el compliance se refiere a esto. No es algo nuevo. El compliance ya viene, el compliance laboral, de infinidad de normas y directivas. Tenemos la prevención de riesgos laborales, todo el tema de protección de datos, tenemos leyes de infracciones y sanciones en el orden social, la coordinación a nivel europeo de la inspección de trabajo en determinadas materias. Por lo tanto, ahora parece que es la novedad, pero esto siempre ha estado. Y evidentemente con el escenario de UNES, ISO, etcétera, como ha dicho Estrella, ¿no? Que estamos teniendo esa traslación del soft al hard law en todo esto. Pero, ¿qué problemática nos encontramos los operadores jurídicos? Primero de todo, que en todos los países de la Unión Europea, que evidentemente cada uno tiene su ritmo y velocidad, existe una hiperregulación normativa de origen. Y esa hiperregulación normativa, ¿no? Pues genera, a la hora de transponer cualquier directiva comunitaria, tenerlo que adaptar a las normas locales, lo que genera cierta inseguridad jurídica, porque, por ejemplo, pongo el caso de España, evidentemente, como nacional de aquí, porque estamos en un foro de habla hispana. Claro, transposiciones cuando ya tenemos normativas, por ejemplo, para luchar contra el acoso sexual y moral en el lugar de trabajo, y ya determinan determinados protocolos y canales de denuncia. ¿Cómo se casa eso con canales de denuncias, códigos de conducta, etcétera, que ya se encuentran en el día a día de las empresas cuando tenemos una ley, por ejemplo, ¿no? Aquí en España, la 2/2023, de 20 de febrero, que es la que efectuó la transposición de la directiva comunitaria que yo estaba mencionando, que obliga a una determinada configuración de un canal de denuncias, ¿vale? O sea, ¿qué nos dice la norma? ¿Se procederá? ¿Será posible la integración de los diferentes canales y protocolos y el establecimiento de un código único? A la hora de la verdad tenemos un microcosmos empresarial. Es muy fácil pensar en la gran multinacional de cara a establecer los procesos, que luego tenemos el otro problema que muy bien señalaba Estrella. Empresas con localizaciones, ¿no? Donde se encuentra la sede principal, dónde están las filiales, etcétera. Cómo se transmite, qué código ético, qué canal de denuncia es el válido, etcétera. Esto sirve para garantizar los derechos de los trabajadores, o depende de cómo lo que hace es evitar y crear fugas para no garantizar los mismos cuando haya realmente un empresario infractor. O además, que puede ser el propio empresario, claro, el consejo de la administración, el propio responsable, que a la vez nombra un compliance officer, que suele ser en Europa trabajador de la empresa, persona trabajadora de la empresa, que por lo tanto puede ser sancionada disciplinariamente por el Consejo de Administración, porque tiene ese doble sombrero. Le tenemos que dar, evidentemente, unas herramientas y unas garantías de independencia absoluta en la ejecución de sus funciones, pero es harto difícil. Venimos en un mundo, ahora hablábamos, ¿no?, del reglamento de inteligencia artificial, por ejemplo, en Europa. Nos va a hablar de que tiene que haber un responsable en elementos de inteligencia artificial con independencia tal. Tenemos el Data Protection Officer, de la misma manera que tiene que tener su autoridad. Esto la norma no lo regula. De alguna manera te dice que tiene que estar, estamos todos a la espera, ¿no? En cada país de la Unión Europea, un poco un desarrollo de un estatuto de estas figuras, que si no se desarrolla adecuadamente y con cierta celeridad, lo que nos va a pasar es que tendremos sistemas de cumplimiento normativo interno de las empresas que en definitiva no serán eficientes. Otro elemento muy importante que las normas nacionales no han acabado de desarrollar, que es la importante presencia
de los agentes sociales, ¿no? Como representantes de las personas trabajadoras, y en muchos sistemas, como puede ser el francés, el italiano, el español, el portugués, etcétera, la negociación colectiva es esencial para garantizar la efectividad y el conocimiento por parte del trabajador, ¿no?, de esas garantías, de esa posibilidad de denuncia para poder garantizar sus derechos humanos. Si yo no tengo un discurso fluido, si de alguna manera la norma no regula esa obligación de que los códigos de conducta sean validados en un proceso de negociación colectiva o por parte de los agentes sociales, no solamente en el primer momento de configuración del mismo, sino durante todo el proceso de vida, ¿no?, porque la empresa es un órgano vivo y sus protocolos y sus procedimientos también lo son, pues es algo dirigido al fracaso. Y podemos, como todo, crear volúmenes, peso, ¿no?, de papel, que si no tiene una aplicación práctica real, de poco nos va a servir, ¿no? Eso es un poco el sentimiento que en general tenemos. Luego hay un problema importante de confidencialidad y prueba de cara a los procesos, y el tema de la denuncia anónima, hasta qué punto llega a ser anónima, depende un poco de la infracción que se comete. Cuando hay delitos de carácter laboral difícilmente se mantiene un anonimato, debe garantizarse una confidencialidad. Esto puede tener elementos de contaminación en prueba. Ya me ha pasado con más de un compañero coordinando asesoramiento de procesos transnacionales, que el hecho que la propia norma además te permita la externalización de un tercero en la gestión de toda la denuncia y el proceso de investigación te puede acabar llevando a, evidentemente, no poder tú como empresa hacer valer la propia investigación y conclusiones que se toman a cabo. Pero bueno, aún así, la impresión general es positiva. Estamos mucho mejor de lo que estábamos. Evidentemente, como bien estaba señalando Estrella, es un largo camino. Las empresas de todos estos países las empresas están asumiendo la existencia, ¿no?, de que tiene que haber un compliance laboral preventivo, no solamente reactivo, sino preventivo, detectivo y reactivo, que eso es muy importante, esos tres pilares, y se está trabajando en todo ello. Y a la vez, y un poco los asesores, los que estamos intentando transmitir a los clientes no es que solamente te garantices tú tener un atenuante, por ejemplo, ante una responsabilidad penal. No, es que la empresa son las personas trabajadoras que la forman parte, ¿no? Y tu código de conducta que tú quieres que se respete es el ADN de tu empresa, que es el elemento reputacional. Hoy en día la reputación es lo más importante. Entonces, si tú quieres, hay un momento, por cerrar mi discurso rápido también, hay un momento de confluencia. Garantizar los derechos humanos de los trabajadores vía sus derechos laborales es una garantía de éxito reputacional. Y hoy en día, y esto lo saben ustedes mucho mejor, y ahí este foro, ¿no?, hispano, que tenemos la suerte, ¿no?, de tener América, Europa tan cerca, la reputación hoy en día es uno de los valores más importantes en un mercado internacional. Y ni que sea por ese elemento, las empresas deben y hacen y continuarán, ¿no?, internalizando todo el elemento de compliance laboral. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu excelente presentación. Hay muchas preguntas que quedan en el aire con todo lo que nos has planteado. Ahora vamos a pasar a la presentación de Juan Jiménez Mayor, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también máster en Compliance Normativo Penal de la Universidad de Castilla de la Mancha en España, máster además en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también donde ha sido profesor por varios años. Fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Justicia y Derechos Humanos entre el año 2011 y 2013, además de ex embajador del Perú ante la OEA y en Costa Rica. Actualmente ejerce la profesión en el estudio Benítez, Vargas y Ugaz, abogados,
y nos va a presentar el tema el compliance laboral desde los derechos humanos, perspectivas de soft law y derecho vinculante, algunas buenas prácticas regionales. Adelante, Juan Francisco, te escuchamos. Muchas gracias, Paulette. Un placer estar con ustedes esta mañana aquí en América Latina y buenas tardes en Europa. Y muchas gracias, por supuesto, a los organizadores, a la Academia Peruana de Derecho, a la Universidad Carlos III y, por supuesto, al doctor Collantes por la gentil invitación para este congreso. Tengo la ventaja que ya mis colegas han hecho una presentación muy completa sobre el compliance. Yo solamente quisiera hacer algunas anotaciones de cómo esto se ha recibido en América Latina. Estamos en una tendencia, que es la del compliance, que es una tendencia que ha empezado hace aproximadamente 8 o 10 años, también muy empujada también por la corriente europea de Italia, España, que aterriza en la región. Y he comenzado, y creo que el énfasis todavía está en materia penal. Básicamente, el compliance normativo penal está siendo desarrollado en los códigos penales. Algunos países imputan inclusive ya responsabilidad penal con ese nombre, y otros aún, incluido el mío, en Chile, en fin, que plantean todavía una suerte de responsabilidad administrativa, pero que es penal porque está regulada en los textos penales. Y está avanzando, paulatinamente esta tendencia comienza a ser muy tenaz. En el caso, por ejemplo, del Perú, el año pasado se ha aprobado una gran reforma de compliance en materia penal, incorporando 30 delitos. Esto comienza con una historia solamente con un delito, que era el de soborno transnacional, pero el día de hoy ya contempla otro tipo de delitos, inclusive lavado de activos, protección del patrimonio, delitos contra el patrimonio cultural, en fin, va ampliándose el espectro de delitos, y por supuesto esto va a ir incrementándose con el tiempo seguramente hacia más ilícitos penales. Pero cuando digo esto es que todavía el cumplimiento normativo está anclado de una regulación mucho más estricta en materia penal, pero las corporaciones, el mundo corporativo, está incidiendo también en otros aspectos ya más de una perspectiva voluntaria o de esta tendencia internacional que va siendo acogida en la región. Protección de datos personales, cumplimiento fiscal, financiero, temas de competencia y, por supuesto, derechos humanos. Y dentro de esto, hay que decirlo, como decía Pilar, el tema laboral, que si bien es cierto, no existía, digamos, formalmente y las obligaciones ya estaban impuestas por diversas normativas, sí existe el día de hoy una tendencia también muy fuerte en incorporar el compliance laboral como parte del modelo preventivo que se está estableciendo. Y es muy importante además tener mención que de alguna manera el compliance lo que plantea es la necesidad de alguna forma privatizar los mecanismos de control. El Estado o las agencias públicas no pueden desarrollar un mecanismo o un sistema de fiscalización eficiente, y entonces puede ser muy apropiado que se privatice, entre comillas, el control y que sean las propias empresas las que asuman un modelo preventivo para evitar la comisión de ilícitos penales o la comisión de infracciones administrativas que puedan derivar en sanciones que pueden ser pecuniariamente muy fuertes. Lo segundo que hay que decir es que tampoco hay que idealizar el mundo corporativo. Es decir, cuando hablamos de compliance, estamos hablando de mecanismos que se van incorporando al gobierno corporativo, a los mecanismos internos de funcionamiento de las corporaciones, pero esto no necesariamente porque tenga una vocación santa, digamos, de poder cumplir las normas en general, sino porque efectivamente existen incentivos para que esto sea así. Entonces, creo que lo que hay que comenzar a alertar más en la región son estos incentivos que permitan, como en el caso penal, por ejemplo, de establecer los modelos de cumplimiento para efectos de no tener una responsabilidad penal, una sanción penal, y que puedan eximirse inclusive de responsabilidades en caso tengan un programa de cumplimiento, un programa de prevención robusto, que funcione, que forme parte de la cultura de probidad de la compañía, y que esto también se pueda extender, repito, a otros ámbitos en materia de un mejor gobierno corporativo. Entonces, privatizar los controles es una tarea, es una forma eficiente, yo diría,
de organizarnos como estados y poder desarrollar un modelo más responsable en esta materia. Entonces, cuando hablamos de un compliance, estamos hablando también de una nueva gobernanza a nivel corporativo. Las altas direcciones de las corporaciones comienzan a establecer mejores controles, aparece en el escenario oficial de cumplimiento, se generan los programas de prevención, y un elemento central de estos programas que es la gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos en la empresa. Y en materia laboral, esto tiene implicancias no solamente en temas de delitos de corrupción, sino fundamentalmente de protección de los derechos de los trabajadores, la salud y la seguridad en el trabajo, que hay que, por supuesto, tener muy en cuenta porque esto puede generar riesgos muy altos en la empresa. Y, por supuesto, obviamente, mitigar estos riesgos a través de mecanismos, lineamientos en la empresa, el establecimiento, como decía Pilar, de los canales de denuncia, que el día de hoy son muy importantes para poder generar estos elementos preventivos y también de poder enterarnos de lo que está sucediendo en las propias corporaciones. También hay que echar mano de un elemento que es súper importante, que son las investigaciones internas. Es decir, las propias corporaciones pueden establecer o deben establecer, en caso que tengan hechos graves que reportarse, y iniciar investigaciones a su propio personal y tener elementos o mecanismos colaborativos con las autoridades para efectos de, obviamente, deslindar responsabilidades e imponerse una cultura de cumplimiento normativo serio. Mucho está funcionando esto en América Latina en las sociedades cotizadas, en grandes corporaciones, no así en corporaciones, digamos, pequeñas o medianas empresas. Hay ciertos problemas, evidentemente, que tienen que ver con el tamaño de la empresa, pero también con la informalidad laboral que existe en la región. Yo vengo de un país, Perú, que tiene un 70% de informalidad en el sector laboral, así que imagínense cómo podría funcionar esto en un enfoque de compliance. Pero Perú no es el único país. Chile tiene un 25%, Argentina aproximadamente un 50%, igual que México. Entonces, estamos hablando de escenarios en donde la normativa no necesariamente implica ser igual para todos, ¿no es cierto? Pero bueno, en donde se está avanzando, creo, de manera importante, es en el desarrollo del respeto de las corporaciones a los derechos humanos. No hay que ser idealistas tampoco, porque esto no es un tema general. Hay diversos elementos que nos pueden llevar a señalar esto, pero por lo menos podemos incorporar 4 factores que nos llevan a decir que hay una tendencia o hay paulatinamente un mayor desarrollo de esta visión de las empresas en materia de derechos humanos, aunque siempre con sus altibajos. No podemos hablar de un estándar en general en la región. Le voy a hablar luego de Perú, pero es importante tener en cuenta eso. Primero, hay un incremento de la conciencia pública sobre las responsabilidades corporativas. El empoderamiento de los ciudadanos, el que tengan derechos, el que puedan reclamar sobre esos derechos, está haciendo que las empresas sean más conscientes que tienen que respetar los derechos humanos. Y esto es un componente esencial de la reputación empresarial. Aquellas empresas que violan derechos humanos pueden enfrentar consecuencias muy negativas de su accionar, pérdida de confianza y por supuesto, afectación de la marca. Los factores normativos, muy importantes el día de hoy, a efectos de establecer, a efectos de considerar que tenemos marcos normativos más robustos. Ciertamente tenemos todavía un soft law que hay que ir evolucionando, pero que está generando una gran tendencia, un gran impacto también en el mundo corporativo, ¿no? Ya se ha hecho mención sobre los estándares que se van generando por parte de Naciones Unidas con todos estos elementos de soft law. Pero hay que decir que no estamos en un mundo ideal y desafortunadamente tenemos situaciones muy graves en la región, ¿no? Fíjense, en el 2019, hace 3 años, 4 años, se reportó en una plantación en la provincia de Buenos Aires a 43 personas que trabajaban 16 horas por día en condiciones extremas, ¿no? Dormían en containers, sacaban agua de un pozo para su higiene, hacían sus necesidades a campo abierto, no había remuneración por su trabajo. Esto fue reportado por las autoridades y hay que decir que Argentina es uno de los países en la región que tiene probablemente uno de los mejores mecanismos de ataque a la trata de personas, a la explotación sexual y laboral en la región. En los últimos 10 años se han reportado más de 13.000 personas rescatadas en explotación laboral y sexual en la Argentina, cosa que hay que
lamentar de un lado, pero también de alguna manera señalar que las autoridades están trabajando en esto. En Brasil, el 2023, el año pasado, se rescataron a más de 3.000 personas en condiciones análogas a la esclavitud, según el propio Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. En febrero de este año, 4 trabajadores brasileños y un uruguayo fueron encontrados en Brasil trabajando 16 horas al día. 2 trabajadores inclusive eran adolescentes y fueron trabajados bajo la promesa de falsas promesas de salarios, en fin, alimentación y viviendas en la cosecha de manzanas. Muchos de los temas que están vinculados a la trata o a la explotación laboral están vinculados al campo y están vinculados también al trabajo doméstico. También en el año pasado, un caso famoso en Brasil, los esclavos del vino, donde la policía rescató a más de 200 personas en unos viñedos al sur de Brasil. Puedo seguir dando mención de esto. Ayer, en el Perú, en Lima, al sur de Lima, se han rescatado a 9 niños en un lugar donde se estaba trabajando o produciendo fertilizantes, ¿no? Ayer, el día de ayer. En México, la encuesta de ocupación y empleo, la encuesta nacional, difundida en julio, hace poquito, hace 2 meses, señala que casi 4,8 millones de personas, de trabajadores, sufren explotación laboral trabajando más de 56 horas a la semana. La OCDE ha externado la preocupación por esta situación. En Perú, aparte del caso que he señalado, voy a narrarles sobre algo horrendo que sucedió en el año 2017, cuando 2 muchachos, 2 trabajadores jóvenes, murieron calcinados en un contenedor en Lima, en la ciudad de Lima, donde trabajaban. El empleador los tenía encerrados, no podían salir, y cuando se produjo el incendio, murieron carbonizados, ¿no? Entonces, la OIT sobre este hecho en particular, señaló que estas condiciones de trabajo se aproximan a formas modernas de esclavitud. Totalmente intolerable, ¿verdad? La ONG Work Free estima que 3,5 de cada 1.000 personas en la región se encuentran realizando trabajos forzados. Las Américas tienen la tercera tasa más alta de trabajo forzoso del planeta. Esto es un elemento que también hay que ver. Y lo que señala todos estos datos, toda esta información, es que hay 2 tipos de empresas, ¿verdad? Las que buscan cumplir estándares, que tienen programas de cumplimiento, que desarrollan estándares de respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, cumplen los convenios de la OIT, en fin. Y las otras, ¿no es cierto?, en las que hay varios subtipos hasta llegar a las peores, que seguramente son las que estoy señalando. Entonces, Juan, lamento interrumpirte, pero queda 1 minuto para que vayas. Terminaré. Entonces, hay que terminar con esta cosa esquizofrénica. Hay, por supuesto, el sistema interamericano y que sirve, y que la propia Corte Interamericana los ha utilizado en varias oportunidades como instrumentos complementarios o instrumentos que sirven a la interpretación de estos derechos. Y hay 4 áreas sensibles, ¿no? El trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación y la libertad sindical, en donde la Corte se ha pronunciado en diversos casos. Y me quedo aquí y seguramente en la etapa de intervenciones, de preguntas, podemos complementar, porque me quedo todavía con las prácticas que hemos desarrollado en la región. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Muy interesante toda la información que nos brindaste, especialmente con tantos datos fácticos que a veces igual nos permite como bajar un poco de este marco tan teórico en el que nos movemos normalmente y acercarnos un poco a las realidades que están ocurriendo en Latinoamérica especialmente. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Tenemos el tiempo muy, muy acotado. Sin embargo, voy a partir por Estrella. Te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú esta interacción normativa que tú nos hablaste que están los principios rectores, ¿cierto?, del grupo de empresas y derechos humanos que están inspirados en el Ruge, ¿cierto?, el profesor Ruge, muy famoso, cómo los principios de empresas y derechos humanos luego llevaron a la creación de planes nacionales de acción por los distintos estados, y cómo vimos nosotros que a nivel mundial empezaron a emerger
planes nacionales de acción, luego algunos se volvieron a reformular y hubo una especie de competencia internacional en cuanto a este desarrollo. ¿Qué pasa en Europa hoy en día con la directiva de empresas y derechos humanos, cómo interactúa con los planes nacionales de acción y si acaso los planes nacionales de acción desaparecieron definitivamente de la discusión con este nuevo avance normativo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque entiendo también que su respuesta nos podía dar para mucho. Los comento perfectamente bien. Los planes de acción vinieron a ser una suerte de propuesta desde este grupo de empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para tratar de impulsar la promoción precisamente de estos principios rectores, tratar de ir un paso más allá, que no se quedase solo en un mero documento programático surgido, debatido en el seno de las Naciones Unidas, John Ruggie, aprobado finalmente por el Consejo de Derechos Humanos, sino que pudiera ser un elemento de discusión también a nivel nacional. En ese sentido, y me voy un poquito antes, una de las críticas que se le hace a este documento, que le ha dejado pasar, pero entiendo que de un modo u otro también se desgrana, es su carácter de soft law. Este documento podría haber sido aprobado con un carácter jurídico más contundente, ¿no? Y al final quedó simplemente ni siquiera una resolución de la Asamblea General, sino una resolución del Consejo de Derechos Humanos. En todo caso, planes de acción. Ya digo, una propuesta interesante para tratar de dar promoción a estos principios rectores, pero escasamente seguida en la práctica. Son muy pocos los estados que han incorporado, que han ido desarrollando un plan de acción nacional en temática de empresas y derechos humanos, y muchísimos menos los que a la fecha pues lo mantienen actualizado, vigente, ¿no? Porque era uno de los compromisos que se asumían. Aprobamos un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos, pero hay que darle continuidad, hay que darle vigencia, hay que revisar su contenido para que eso pudiera ser efectivo. Los planes de acción nacional, además, pueden tener tanto impacto como los estados asimismo lo deseasen. Podían quedarse en meros compromisos políticos o podían convertirse en una suerte de políticas nacionales que a su vez fomentasen nuevas leyes nacionales que incorporasen jurídicamente el contenido de estos principios rectores. Pero ya digo que los menos, y probablemente a razón de las múltiples carencias que seguían existiendo, de ahí que estados, en este caso como Francia, pues decidieran dar un paso más allá, no quedarse en los meros compromisos políticos, no quedarse con un plan político, un plan de acción política, sino pues llevar a las cámaras legislativas una propuesta de ley vinculante como la que finalmente se aprobó y quedó pie a todo lo demás. La interrelación entre todo ello, puede ser que, sobre todo en países en los que ya se va a aplicar o se va a pasar a transponer esta directiva, los planes de acción queden totalmente en un segundo plano. De hecho, España es uno de los casos en los que se planteó un primero casi como proyecto piloto, pero no se volvió a actualizar, y a la fecha no tenemos un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos vigente, ¿no? Sí que aprovecho a lo mejor la conexión, si tengo un minutito más, para volver un poco a la crítica que hacía Pilar, que me ha parecido muy interesante en relación a esa hiperregulación normativa, ¿no? Con la que en mi caso no puedo estar más que de acuerdo. Al final, la Unión Europea lo que ha optado es por por tener una estrategia legislativa muy, muy parcelada, en mi opinión, con una intencionalidad clara, y es pues que quepan, que haya muchas posibilidades de lagunas en muchos casos, y que haya muchas empresas que no sean capaces o no tengan medios suficientes para responder a esa hiperregulación normativa. También por las presiones políticas y las presiones empresariales que rodean a todo este tipo de negociaciones, ¿no? Quedarse en cambios en normas relevantes, por supuesto, que destacamos por su importancia y que alabamos y que agradecemos que el proceso siga evolucionando en el hilo de esta mejora de la conducta empresarial responsable, pero que en muchos casos sigue siendo tremendamente timoratas. No nos atrevemos a dar pasos en las decisiones realmente relevantes, y voy a poner únicamente un ejemplo. La modificación de la normativa, que en términos de derecho internacional privado nos permitiría llevar ante sede jurisdiccional española vulneraciones de derechos humanos cometidas en otros territorios. Esa es una de las propuestas que desde el tercer sector se hacía, ¿no? Que la directiva fuera o diera pie a esa reforma del reglamento Bruselas 2 bis, y no fue posible. Y era un cambio normativo que sí habría generado cambios reales. Una modificación normativa con cambios trascendentales, que las empresas no se quedaran únicamente en que el impacto o que las consecuencias derivadas de vulneraciones de derechos humanos fueran esos
impactos reputacionales o una mala imagen de la empresa, no, que fuéramos capaces de llevar a esas empresas sus vulneraciones gravísimas de derechos humanos ante sedes jurisdiccionales exigentes con todas las garantías, pero también con una ley aplicable severa, ¿no? Entonces, un ejemplo de que las cosas avanzan, pero que los cambios trascendentales y relevantes siempre se siguen quedando en el tintero. Muchas gracias, Estrella. Efectivamente, en el caso de Suiza, no creas que está muy distinto. Se ha intentado en varias oportunidades también aprobar por referéndum popular la iniciativa de responsabilidad empresarial en el extranjero y ha sido rechazada por la población incluso, ni siquiera por el Parlamento en ya 3 ocasiones prácticamente. Entonces, sí son esfuerzos muy lentos y hay que tener bastante perseverancia en esto. Pilar, igual para darte tus 5 minutos y ir cerrando. Veo que tu rol debe ser muy complejo porque en el fondo también estamos frente a un cambio de mentalidad generacional probablemente, en el que la misma figura del denunciante nos pasa a permear cómo queremos pasar de un mundo de quizás de confidencialidad a un ambiente de transparencia. Pero por otro lado, ¿cierto? Las empresas también están muy preocupadas de ser muy competitivas. Sabemos, por ejemplo, que Europa está compitiendo por atrapar o llevar nuevas inversiones desde el punto de vista de tecnología, como es su competencia con Estados Unidos, con China, los avances que tienen en inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día, cómo Europa quiere lograr posesionarse también en esos mercados, pero este aumento normativo quizás, como tú mismo lo comentaste, que podría ser un poco abrumador, podría ser la gran deficiencia que podría tener Europa para ser competitivo en estos aspectos también desde el punto de vista empresarial. No sé si para cerrar, no sé si es una pregunta más que una reflexión, pero... No, vamos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estáis exponiendo, vamos, de forma acertadísima y admirable, y vamos, es que es así, ¿no? Para mí, evidentemente, el efecto generacional es esencial. Creo que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial realmente tienen un papel trascendental en el futuro de los derechos humanos, y esto se va a tener que entender, y vamos a tener que hacer normativas que tengan en cuenta que esto es ya, que no es del futuro. No podemos plantarnos en mentalidades tradicionales. Yo creo que, por suerte, las generaciones que vienen es así, tienen acceso a la información, ya no piensan como, por ejemplo, las especialidades, ¿no? Los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho ya no piensan localmente, nacionalmente, en una única especialidad, sino que tienen una visión mucho más, tienen acceso a bases de datos, tienen acceso, estudian de una forma global, el elemento transnacional, tienen otros elementos que en el momento que saltan como operadores desde donde se encuentren, ya sea como agentes sociales, como dentro de instituciones privadas, públicas, etcétera, pueden generar un cambio desde la transparencia. Y la transparencia, evidentemente, pues permite garantizar esos derechos humanos al margen, evidentemente, de los lobbies, intereses políticos, etcétera, que estaba señalando Estrella, que esto secular seculorum lo vamos a tener. Pero luego, por ejemplo, cuando escuchábamos la brillante exposición de Juan Federico, que nos venía a decir lo mismo. Tenemos el mismo problema. Sectores tradicionales, el sector tradicional depende luego, además de la medida de la empresa, etcétera, pues se está pudiendo llevar a cabo debidamente investigaciones internas y llevar a cabo el cumplimiento normativo o no. Y ese problema lo tenemos a nivel global, ¿no? Entonces, creo que estamos yendo, como bien, yo creo que hemos hecho un speech todos en positivo, en definitiva, en positivo, y en algo muy importante, que las empresas se transforman en un colaborador necesario del cumplimiento, porque el Estado ya no es el Estado de antes. El Estado, con todos estos elementos, necesita de los otros operadores para poder garantizar los derechos humanos, y que sea por ese propio interés. El cumplimiento normativo y la transparencia va a tener que ser esencial para todos, nos guste o no. Y por lo tanto, en los próximos tiempos, el cumplimiento normativo y los estándares debidos, etcétera, ¿no? Nos tienen que ser como nuestro vademecum, en definitiva.
Perfecto, muchas gracias, Pilar. Y bueno, y en los últimos 5 minutos se los voy a dar a Juan. Solamente, quizás si quieres considerarlo como una pregunta, si quieres también ocupar tu tiempo en lo que te quedó pendiente, pero en el fondo, ¿cómo es el desafío de Latinoamérica? Que si bien tiene un nivel de innovación bastante alto, quizás en comparación con otras regiones, que además ha sido un lugar muy atractivo para la inversión extranjera y que creo que eso ha sido hasta ahora nuestra gran llave o nuestro gran acceso a los recursos, especialmente en recursos naturales. ¿Cómo podemos nosotros ir avanzando en acercarnos a sistemas como los europeos con un mayor nivel regulatorio, pero sin perder ese atractivo hacia la inversión extranjera y mantener en el fondo la estabilidad económica que nos permite seguir avanzando también en el cumplimiento de los derechos sociales? Gracias, Juan, y con eso te dejo para que tú cierres. Está sin volumen. Perdón, ahora sí. Sin duda estamos en un momento importante, decía, de esta tendencia que hay a nivel global. Pero también hay que decir que tenemos desafíos en la región, como decía en la primera parte de mi intervención, con este tipo, digamos, de empresas o de la informalidad que tenemos en la región. Fíjense, un reciente estudio de la OCDE señala que para América Latina y Caribe, sobre la práctica de debida diligencia, señala que menos de la mitad de las empresas encuestadas, 46%, no realizan evaluaciones de riesgos ambientales y sociales como parte de su proceso de debida diligencia. Y esto es un dato duro, digamos, que habría que considerar para ver cómo vamos a ir avanzando en esta temática. Y es retador en ciertos casos. Por ejemplo, en Colombia, atender la diversidad cultural es un elemento importantísimo para el país. 1,9 millones de personas se reconocen como indígenas y casi más de 4 millones pertenecen a la comunidad de afrodescendientes. Entonces, claro, esto tiene que tener también un impacto en el mundo corporativo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta convivencia multicultural con estas poblaciones? El Perú acaba de emitir la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha sido el primer gremio empresarial en elaborar una guía de debida diligencia en derechos humanos en Latinoamérica. Es importante, esto ha sido ahora, en este año. El Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE ha destacado esta iniciativa. Y esto que el asunto viene de muy atrás. Hace unos años, en el 2017, la CONFIEP, que es el principal gremio económico empresarial del país, realizó un estudio sobre empresas y derechos humanos a 252 empresas, grandes corporaciones importantes, y solo el 5% de las empresas asumían un compromiso corporativo en favor de los derechos humanos. O sea, lo que tenemos, el recorrido que tenemos que cumplir es enorme. Y bueno, lo que es interesante es que las empresas consideren como parte de sus propios desafíos entender cuál es la línea de base, desde dónde están partiendo en esta materia. Pero hay noticias positivas también. En Brasil se adoptaron las directrices nacionales sobre empresas y derechos humanos en el 2018. En el año 22, el gobierno brasileño adoptó el Plan de Acción para la Promoción de la Conducta Empresarial Responsable. En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero emitió una norma que exige a ciertas empresas que informen sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza, incluyendo los temas de derechos humanos. Importante también destacar que a nivel jurídico, a nivel judicial, digamos, muchas de los principios rectores han sido incorporados en sentencias, sobre todo de las Cortes Constitucionales en Colombia y Perú, y también, por supuesto, se han incorporado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia. En todo caso, creo que lo que tenemos pendiente en la región es seguir avanzando, seguir comunicando este concepto global, corporativo, que forma parte hoy día del consenso del planeta, ¿no es cierto? Que es la inversión, que es el empleo y, por supuesto, los estándares de derechos humanos que hay que respetar. No solamente el mundo entonces reposa en la inversión y, por supuesto, en la riqueza, sino también en el respeto a la persona, en la dignidad de la persona, y es ahí donde el mundo laboral conectado con la inversión tiene mucho campo que explorar. Muchas gracias, Juan. Y con esto también para concluir nuestro panel, bueno,
en cuanto a la pregunta que se nos hizo, ¿cierto? Si acaso existía una obligación de vigilancia en la empresa, creo que queda más que claro que efectivamente hay más que una obligación de vigilancia y que progresivamente van a ir en aumento todos los tipos de obligaciones que van a ir teniendo las empresas. Perfecto, así que darles a ustedes las gracias también por sus excelentes presentaciones, por habernos dado este tiempo juntos a compartir estos temas y bueno, también a la Academia Peruana de Derecho y a Jorge Luis también por su excelente organización. Con eso concluimos y muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores. En unos momentos iniciamos el siguiente panel. Muchas gracias por su participación.